Bueno, buenas. Ahora sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe, compañeros. Bueno, primero decirles que empieza el Buenas encuentro. tardes, profe. Primero contarles que empezamos el encuentro esta hora porque tuve problemas con la luz y el internet. Están cortando como por sectores, pero bueno, ya llegó a tiempo. ¿Y qué más les iba a decir? ¿Cómo van con el taller? Hola, profe. Pues yo por mi lado me faltan dos. No entiendo bien dos. La verdad no. Por ejemplo, el último, el 26-29, el de compuerta, no lo entiendo muy bien. 26-29, ya lo miro rápido a ver cuál es. ¿Y el resto? Profe, a mí me faltan tres. Me faltan, ya le digo qué numerales, profe. Bueno, entonces, ya está en el punto 3 del taller. Bueno, nadie ha subido al taller, ¿cierto? Lo miramos. Ah, Michael ya lo subió. Michael, ¿cómo le fue? ¿Ya hizo todos? Michael Niño. La profe, no me hace falta uno, quería preguntar, a ver si, Bueno, hoy pues no hay pero, tiempo de resolver problemas. Hoy tenemos que terminar el tema, que es básicamente la parte de magnetismo. Pero bueno, entonces sigan resolviendo el taller y me lo suben estos días. Mañana, pasado mañana. listo, profe. Listo. Sí, yo subí lo que tenía, pues pues ya que, pues, Sí, lo mejor que hoy. ok, Profe, no hay qué pena, problema. lo que pasa es que no le escuché lo que dijo muy bien. Que sigan trabajando en el taller y los suben hasta el jueves. ¿Ok? Giovanni, ¿sí me Listo, entendió? profe, qué pena, ya le escuché ahora sí, muchas gracias. Bueno, trabajen ahí, sí, trabajen esos puntos del taller. eh, y sí, y bueno, sigan trabajando con eso y pues sobre ese taller hacemos el parcial. Hoy vamos a trabajar un tema, pues ahí voy a pensar si, ahí miramos si dejamos algún ejercicio del tema nuevo. Es un tema corto, la verdad. Bueno, no es tan corto, pero pues en vista de que ya no hay más tiempo, entonces podemos dejar unos cuantos puntos de ese nuevo tema que es el tema de magnetismo. Pues serían puntos muy cortos. Mejor dicho, vamos a mirar, vamos a ver. Entonces, vamos a empezar, como dijimos, el tema de magnetismo. Bueno, entonces, les voy a compartir pantalla. ¿Cuál es la diferencia entre la electricidad y el magnetismo? ¿Por qué se hablan de electricidad aparte y magnetismo aparte? Pues la diferencia es básicamente la siguiente. Porque la electricidad. Bueno, Perdón, profe, perdón. no, cuénteme. Que la electricidad maneja
polos y el magnetismo, perdón, la electricidad se puede manejar con monopolos y el magnetismo no, el magnetismo siempre va a ser dipolo. Sí, bueno, esa es una diferencia sustancial, pero digamos que el fondo del asunto, digamos, la razón por la cual eso se presenta, la vamos a ver. Entonces, bueno, se dice que son dos fuerzas diferentes por lo siguiente. Entonces vamos a ver magnetismo. Entonces, por ejemplo, el campo eléctrico se produce, por ejemplo, simplemente una carga en reposo. Esa carga tiene velocidad cero. Y ustedes saben que el campo eléctrico sale de la carga si la carga es positiva, ¿no? Y eso se calcula con la ley de Coulomb. Y bueno, ustedes ya saben cómo calcular ese campo eléctrico. Ese es el campo eléctrico, ¿cierto? Pero una carga en reposo no produce campo magnético. El campo magnético lo vamos a llamar B. Este V es de velocidad, el campo magnético lo vamos a llamar B mayúscula. Y para una carga en reposo, el campo magnético es cero. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si la carga se empieza a mover? Digamos que la carga tiene una velocidad V constante. Entonces, la carga empieza a producir un campo magnético. ¿Sí? Entonces, ese campo magnético que surge del movimiento, ese campo que surge del movimiento de las cargas es lo que se llama campo magnético. Y sí ve que se diferencia del campo eléctrico porque, pues, justamente por lo que decimos, o sea, si hay un campo eléctrico cuando las cargas están en reposo, entonces hay un campo magnético que se produce cuando las cargas están en movimiento. Vamos a ver que ese campo tiene la siguiente forma. Ese campo como que circula alrededor de la carga. Circula alrededor de la carga y a medida que se va alejando de la carga, pues va disminuyendo. Entonces, si es una sola carga, bueno, va a tener una forma complicada, que ya vamos a ver cuál es. Y el campo magnético B, digamos que circula alrededor de la carga. Un campo eléctrico no circula, ¿no? ¿Será que hay campo eléctrico cuando la carga está en reposo? ¿Ustedes qué dicen? Yo creería que sí, profe. Sí, exacto. Cuando la carga está en movimiento, hay un campo magnético que circula. Si circula, entonces no es un campo eléctrico, ¿no? Es otro campo. Entonces, pero también cuando la carga está en movimiento, hay un campo eléctrico. Pintémoslo con rojo para diferenciarlo con azul. Este es el campo eléctrico. Aquí lo pintemos con azul. Pero cuando la carga se mueve, también hay campo eléctrico. Entonces sigue existiendo ese campo eléctrico. Entonces existe un campo magnético y campo eléctrico. El, el campo eléctrico está con azul y el campo magnético está con negro. Entonces, evidentemente son campos diferentes, por lo tanto, su tratamiento es diferente, pero su origen está en las cargas. El campo eléctrico tiene su origen en cargas, en reposo o en movimiento, ¿cierto? Pero el campo magnético solo tiene su origen en cargas en movimiento. No tiene sentido hablar de campo magnético en cargas en reposo porque no existe. Es cero. Entonces, listo.
Entonces, al igual que en el campo eléctrico, han sido encontrados eh, elementos de campo magnético, o más bien fuentes de campo magnético. La fuente de campo eléctrico son las cargas, ¿no? Y por conveniencia se llamó una positiva y una negativa, de manera que las cargas opuestas se repelen y eh, las cargas diferentes, las cargas iguales se atraen. Con el campo magnético pasa algo parecido pero diferente. Vamos a ver. Con el campo magnético tenemos fuentes de campo que nosotros típicamente llamamos polos. Entonces, por ejemplo, un imán tiene un polo negativo y un polo positivo, de manera que los polos opuestos se atraen y los polos diferentes se repelen. Aquí están polos opuestos que se atraen y los polos opuestos se repelen. Entonces, de la misma manera que se define una carga positiva y una carga negativa, se van a definir polos magnéticos positivos y negativos. ¿Sí? Solo que los polos magnéticos tienen la característica de estar en pares, estar de a dos. Como dijo su compañero al principio, no tenemos cargas magnéticas, nunca se van a generar cargas magnéticas, sino que siempre se presentan por polos. Un polo positivo y un polo negativo. Vamos a ver esto con más detalle, con algunos ejemplos. Los imanes producen un campo magnético que atraen metales, magnetizan los metales, entonces los atraen, como se ve en la figura. Y ustedes saben que la Tierra tiene un campo magnético. La Tierra se puede entender como dentro de la Tierra hay un núcleo de hierro, ¿sí? Que está a altas temperaturas. Ese núcleo de hierro en muchas partes está fundido y ese núcleo de hierro se mueve con la rotación de la Tierra. Por ser metales, esos núcleos tienen cargas libres, entonces por la rotación de la Tierra esas cargas están rotando. Esas cargas rotando, como están en movimiento, producen un campo magnético alrededor de toda la Tierra. Y bueno, ese campo magnético, por ejemplo, nos protege de radiación de alta energía, como los llamados rayos, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó. Bueno, explosiones que se dan en el Sol de alta energía, esas son básicamente cargas eléctricas de alta energía que pueden ser dañinas para los animales y para los humanos, para los seres vivos. Y lo que hace el campo magnético es protegernos de esas explosiones. Viento solar, creo que se llama. Entonces, bueno, por fortuna existe ese campo magnético en la Tierra y ese campo magnético está definido como el norte en el polo sur y el polo sur magnético en el polo norte geográfico. Entonces están invertidos, ¿no? Los polos geográficos y los polos magnéticos están invertidos. Y vamos a ver por qué no se pueden tener cargas de campo magnético como si se tienen cargas de campo eléctrico. Por ejemplo, ustedes ya saben que cuando ustedes parten un imán en dos, cuando rompen un imán en dos, eh, los polos magnéticos se reacomodan de manera que en el imán, en los nuevos dos imanes. Profe, una pregunta. ¿Sí? Sí, dígame. Aló, ¿puede hacer la pregunta? Profe, como tal, ¿aló, me escucha? Sí. Profe, como tal, cuando los polos, esa fuerza que tienen los imanes en la Tierra,
¿Afecta en algo la gravedad? No, no le afecta porque son dos fuerzas diferentes que no interfieren entre sí. La fuerza magnética es diferente a la fuerza de gravedad, entonces una no afecta a la otra. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces estaba diciendo que Listo, profe, gracias. los polos magnéticos dentro de un imán cuando se rompe por la mitad se reacomodan de manera que se producen dos nuevos imanes, cada uno con su polo norte y en su polo sur. Y ese rompimiento se puede hacer cada vez más pequeño, se pueden romper más y más y más, y pues, siempre van a obtener polos norte y polo sur en cada imán. No es posible, hasta el momento por lo menos, no ha sido posible obtener un solo polo, un monopolo, que sería una carga de campo magnético. Siempre se obtienen dipolos, siempre se obtienen un polo norte y un polo sur, que es lo que pasa en los humanos. Entonces, esa es otra propiedad importante, otra diferencia importante entre el campo magnético y el campo eléctrico. Escribamos aquí el campo magnético. El campo eléctrico, existen cargas de campo eléctrico que las llamamos monopolos. Monopolo de campo eléctrico. Esa sería la fuente de campo eléctrico. La fuente de campo magnético no hay. La fuente de campo magnético, ya dijimos, son cargas en movimiento. Y vamos a ver que no hay monopolo, no hay monopolos de B. Escribámoslo mejor así. No monopolos de B, sino que siempre se presenta en dipolos, dipolos de B. Ok. De hecho, se puede verificar que, o fue verificado que las cargas en movimiento producen campos magnéticos mediante el siguiente experimento. Tenemos un alambre y una brújula, que ustedes saben que una brújula detecta el campo magnético. Entonces, si no pasa corriente por el campo, si no pasa por corriente por el alambre, pues la brújula no es modificada, pero si hacemos pasar corriente por el alambre, entonces la brújula queda modificada de esa manera. Entonces, aquí claramente vemos que el campo magnético tiene su origen en cargas en movimiento, en este caso, corrientes. Y bueno, entonces vamos a empezar a ver las fórmulas del campo magnético. Se ha estudiado la fuerza que produce el campo magnético, ¿cierto? Al igual que el campo eléctrico producía una fuerza, el campo magnético también produce una fuerza, y esa fuerza se ha encontrado ser, es la llamada ley de ¿qué? Se me olvidó. Ley de Lorentz o fuerza de Lorentz, que nos dice que la fuerza de un campo magnético es la carga, el valor de la carga por la multiplicada por la velocidad, producto cruz, campo magnético. ¿Ok? Pregunta, ¿ustedes recuerdan el concepto de producto cruz? Gente,
Yo de mi parte no, señor. Que esto era un cálculo, no me acuerdo en ese momento. Pero sí lo han visto, ¿cierto? Profe, por mi parte, Sí, Sí, en un cálculo. creo que, pues no me acuerdo. de estática. El producto cruz. Bueno, vamos a ver rápido esas cosas. Repasemos primero el producto punto. Sí, profe, en álgebra. El producto punto, ¿se acuerdan que ustedes lo definían como el producto entre dos vectores, A y B, y era simplemente igual a la norma del primero por la norma del segundo por el coseno del ángulo entre los vectores? ¿Cierto? El producto punto entonces eh, daba que la multiplicación entre dos vectores generaba un escalar. Ese es el producto punto. El ángulo teta era el ángulo entre los dos vectores, ¿no? Si este es A y este es B, pues el ángulo teta es el ángulo entre los dos vectores. El producto cruz se define de la siguiente manera. Es otro producto, pero es diferente. La multiplicación de A por B cruz es igual, primero, solo la norma. La norma del producto cruz es la multiplicación de la norma del vector A por la norma del vector B por el seno del ángulo entre ellos. ¿Sí? Pero esa es solo la norma del producto cruz, o sea, la magnitud. Y la dirección se define por la regla de la mano derecha. Eh, la regla de la mano derecha, bueno, es algo como así. Voy a tratar de hacer un dibujo tridimensional. Si este es, si este es B y este es A, y este es el ángulo entre ellos, entonces la dirección del producto punto A por B es, aquí sí importa el orden, vamos de A hacia B, girando, entonces esa rotación genera ese giro de A hacia B, genera una rotación en esa dirección, y esa es la dirección de el producto cruz. Llamémoslo C, ¿cierto? O sea, el producto cruz, C, digamos, A producto cruz por B, el producto cruz, la multiplicación de dos vectores cruz da otro vector. Da un vector con magnitud A por B por seno del ángulo, y la dirección pues está determinada por la rotación de A hacia B, de manera que pues ese vector hacia arriba, ese vector que es el resultado del producto cruz, es perpendicular a los dos vectores en multiplicación, ¿cierto? O sea, C es perpendicular a A y C es perpendicular a B. Bueno, eso simplemente estamos recordando una cosa que ustedes ya habían visto en detalle. Y se puede decir entonces que la fuerza magnética es la multiplicación de la carga por la velocidad, producto cruz, el campo eléctrico. Eso es una ley que ha sido encontrada experimentalmente. Entonces podemos ver qué implica. Veamos las implicaciones de esa ecuación. Simplemente quedémonos con el producto V por B, velocidad por campo magnético, porque la Q simplemente es multiplicar por una constante, entonces, bueno, no va a ser tan importante.
¿Eso qué significa? Eso significa lo siguiente. Que, por ejemplo, si hay un vector B, si hay una carga moviéndose con una velocidad B, dibujémoslo así. Si hay una carga moviéndose con una velocidad B en esa dirección y hay un campo magnético en esta dirección, ¿se ve que la carga está atravesando el campo magnético? Entonces, la fuerza magnética va a tener la siguiente dirección. Va a ser perpendicular tanto a V como a B. Entonces, la fuerza magnética va a tener esta dirección. Este va a ser F. Vean que F es perpendicular a la velocidad y F es perpendicular a B. ¿Cierto? Por la regla de la mano derecha, entonces, ustedes simplemente hallan la dirección girando V hacia B, y en ese giro, pues, el dedo pulgar va a apuntar hacia F, ¿cierto? Entonces, bueno, si ven que es un campo que genera fuerzas de una manera un poco extraña, porque si ustedes recuerdan, la fuerza, en el campo eléctrico, la fuerza tenía la misma dirección del campo eléctrico. Aquí no. Aquí el campo y la fuerza tienen direcciones perpendiculares. ¿Ok? Listo. Si eso está entendido, entonces podemos ver cómo van a ser los campos en las siguientes imágenes. Profe, ¿nos regalas un momento para copiar? Porfa. Claro. Listo, profe, gracias. Listo, entonces, por ejemplo, analicemos el caso de la figura A. Si la carga tiene la misma dirección del campo eléctrico, ¿hacia dónde iría la fuerza? Recuerden entonces, ¿alguien me podría responder? ¿En qué dirección iría la fuerza? Recuerden que entonces la fuerza es Q por B, o sea que la magnitud de la fuerza, a partir de la definición del producto cruz, es Q por B por seno del ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Entonces, pregunta, ¿cuánto es el ángulo de la velocidad y el campo magnético en esa figura? ¿Cuánto es el Sí, ángulo? 90 grados. 90, no, vean, ya dice ¿Cero? cero, cero porque ¿Cero? ¿180? Pero no. la velocidad es Ah, esta Cero. pues como y el campo es este, usted está diciendo que era perpendicular, pues usted la fuerza. o sea, sacando el coseno de 90 grados sería cero. La fuerza. La fuerza es perpendicular, pero se saca a partir del ángulo entre la velocidad y el campo. Entonces, vean que el ángulo entre la velocidad y el campo en el caso es cero. En el primer caso es cero. ¿Y cuánto es seno de cero?
1, ¿no? No, el seno de cero es cero. 0. Entonces, Ahí que, eso como dice. significa que la fuerza magnética en este campo es cero. ¿Sí ven? Si el vector, si la velocidad y el campo eléctrico tienen la misma dirección, la fuerza magnética es cero. Claramente su comportamiento es muy diferente al del campo eléctrico, ¿no? Aquí, entonces, ángulo, cero. Entonces, en este montaje, ¿cuánto es el ángulo en el segundo montaje? La velocidad tiene esta dirección y el campo tiene esta dirección. ¿Cuánto es el ángulo entre la velocidad y el campo? Sí, 180. ¿Y cuál es 180. el seno de 180? El seno de 180 también es cero. Igual, Entonces, 0. la fuerza, la fuerza magnética en este caso también es cero. ¿Sí ven que tiene un comportamiento bien diferente a la fuerza eléctrica? Ok. En el siguiente montaje, vean lo que pasa en ese montaje. La velocidad tiene esta dirección. La velocidad tiene esta dirección. El campo magnético tiene esta dirección. Entonces, bueno, hay un ángulo que ya no es cero, es un ángulo finito. Entonces, la fuerza magnética, eh, como ya dijimos, simplemente es Q por velocidad por B mayúscula por el seno del ángulo. Si ustedes se dan cuenta, unamos B con seno del ángulo. B con seno del ángulo es la dirección, es la componente perpendicular de la velocidad, la componente perpendicular al campo de la velocidad. ¿Saben que esa componente es perpendicular al campo? Y esa componente justamente es B, seno del ángulo, porque es la opuesta, la componente opuesta al ángulo. Entonces, eso de abajo se puede escribir como Q por B perpendicular por B. Q por velocidad perpendicular por B. Y esa es la magnitud del campo. ¿Cierto? O sea, solo la componente perpendicular es la que genera fuerza. La componente paralela, como vimos ahorita, la componente paralela, esta sería B paralela al campo, no genera campo eléctrico. No genera fuerza eléctrica, perdón. Y la dirección, pues por la regla de la mano derecha, es esta. Ahí se ve que la fuerza es perpendicular al campo y es perpendicular a la velocidad. Listo. Profe, un momento mientras copiamos, ¿Ok? porfa. Listo, profe, gracias.
Y hablemos un poco de la dirección. Ya hablamos de la magnitud de la fuerza, hablemos un poco de la dirección. Es lo que les decía al principio, ¿cierto? Se gira el vector fuerza, se gira el vector velocidad hacia el vector campo y por la regla de la mano derecha se obtiene el vector fuerza. Ahí en ese caso el vector fuerza sería positivo. Si tuviéramos la configuración de abajo, si la velocidad fuera en esa dirección, en el segundo plano, vean que de nuevo se hace girar el vector velocidad hacia el campo y se obtiene una fuerza. En ese caso sería negativa. Y esa es la dirección determinada por la regla de la mano derecha. Lo mismo que aquí. Ah, bueno, y aquí ya involucramos la carga. Si la carga es positiva, todo lo que hemos visto es para la carga positiva, ¿no? Si la carga es positiva, pues se hace girar el vector B, se hace girar la mano del vector B al vector B mayúscula y por lo tanto la fuerza es positiva. Pero si la carga es negativa, las cosas cambian, ¿no? Si la carga es negativa, se establece lo contrario. B por B, pero como la carga es negativa, entonces la fuerza es negativa también. Ahí cambia el signo, para carga positiva y para carga negativa. Entonces, lo que hacen para carga negativa es simplemente cambiar el signo, que les resulte a partir de la regla de la mano derecha. Y finalmente, entonces, podemos obtener cuáles son las unidades de campo magnético. Ya sabemos las unidades de F, son newtons, las unidades de Q son coulomb, las unidades de B son metros sobre segundo, entonces podemos obtener las unidades de campo magnético. Eso se puede establecer solamente a partir de eh, esa ecuación, la ecuación de la fuerza magnética. Entonces, por la definición de producto cruz, tenemos que la fuerza magnética es, la norma de la fuerza magnética es Q por B mayúscula, por el seno del ángulo. Si ustedes despejan B de aquí, si despejan el campo, no les queda, pues, magnitud de la fuerza sobre Q por B, por seno del ángulo. O sea que las unidades de B, las unidades de campo magnético son, las de arriba son newtons, abajo tenemos carga, o sea, coulomb por metros sobre segundo. Las unidades de seno del ángulo pues no tiene porque es una función. Entonces las unidades de Tesla son las siguientes. Vean el siguiente detalle. Aquí tenemos carga coulomb sobre segundo. ¿Qué es coulomb sobre segundo? Alguien que me diga. Jules. No, Espéreme, no. No, eso es. Ay, se me fue el ¿Voltios? no, ampere. Ampere son unidades de corriente, ¿cierto? Corriente. Ah, verdad, sí, amperios. Entonces, coulomb sobre segundo es ampere. Y nos queda que las unidades de campo magnético son newton sobre ampere por metro. Y eso es lo que se llama Tesla. Eso es un Tesla. En el Tesla. sistema internacional. Un Tesla es un newton sobre ampere por metro. Ampere. Y son las unidades de campo magnético.
Ok, entonces aquí vamos a borrar estas definiciones. Quiero hallar la fuerza electromagnética, o sea, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Si una carga está en movimiento, tiene fuerza eléctrica y tiene fuerza magnética. Magnética. Recuerden que la fuerza eléctrica era Q por E. Entonces, la suma de las fuerzas eléctricas y magnéticas quedan así. Q, paréntesis de E, esa sería la eléctrica, más lo que queda de la magnética. B por B, B, producto cruz por B. Esa sería la eléctrica, que es Q por E, y la magnética, que es Q por V por B. Ese es el ejemplo de una carga en movimiento. Una carga en movimiento tiene fuerza eléctrica, produce campo eléctrico y fuerza eléctrica y produce campo magnético y pues fuerza magnética. Veamos algunas líneas de campo magnético. Nosotros en encuentros anteriores veíamos las líneas de campo eléctrico. Veamos algunas líneas de campo magnético. A ver cómo quedan. Mire, estas son las líneas de campo magnético en un imán. Si ven la dirección, salen del polo norte y llegan al polo sur. Y se cierran sobre sí misma. Si ustedes se dan cuenta, no están abiertas. Ninguna línea queda abierta. Se cierra sobre sí misma. A diferencia de las líneas de campo eléctrico que sí se abrían. ¿Sí? Se abrían y se dispersaban. Estas siempre se van a cerrar. Como podemos ver en otras configuraciones. Por ejemplo, esto es una bobina. Vamos a ver, una bobina es un tubo con el cable enrollado sobre ese tubo. Ese cable enrollado va a producir un campo más o menos uniforme a lo largo del tubo. Es lo que se conoce como bobina. Y vean que las líneas de campo magnético se cierran sobre sí mismas. Siempre las líneas de campo se van a cerrar. Vean, por ejemplo, el campo que produce una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica produce campo alrededor de ella, y siempre esas líneas de campo se cierran sobre sí. Aquí tenemos otras configuraciones. Aquí tenemos una espira de corriente y aquí tenemos una bobina eléctrica, otra vez. Y esta es la visualización típica del campo magnético producido por un polo norte y un polo sur. Eso se puede producir con limaduras de hierro. El campo magnético influencia las limaduras de hierro alineándolas alrededor de él, al igual que el campo eléctrico. Y ahí se pueden ver las líneas de campo eléctrico que siguen, que orientan esas limaduras de hierro. Ok. Entonces, recordemos el concepto de flujo. ¿Se recuerdan cómo se definía el flujo eléctrico?
El flujo eléctrico, si ustedes recuerdan, se definía con esta letra griega, phi, pero ahora tenemos que es flujo magnético, y el flujo eléctrico era simplemente el producto cruz entre el campo eléctrico por el diferencial de área. ¿Sí recuerdan que ese era el flujo eléctrico? Bueno, escribámoslo por acá. El flujo eléctrico era la integral de E por dA, que con eso era que se calculaba la ley de Gauss. Aquí tenemos el equivalente, el flujo eléctrico, de manera que, pues, si B es constante, o sea, si no cambia a través de A, del área, entonces el flujo eléctrico simplemente es B por A. Si el flujo eléctrico sale, es constante, sale de la integral y nos queda pues B por A. Entonces intentemos calcular el flujo eléctrico de un campo magnético. Damos algún ejemplo. El flujo eléctrico de un campo magnético. Definamos un área arbitraria, por ejemplo en este caso. En este caso, este yo creo que es el más claro. Tenemos una corriente que produce un campo magnético alrededor de ella. Ya vamos a ver cómo se calcula ese campo magnético. Y establezcamos como una superficie gaussiana, arbitraria. Esa superficie gaussiana está cerrada, o sea, es un volumen. Es un volumen cerrado, al igual que las superficies gaussianas, ¿sí? Digamos que es una esfera. Dibujémosla mejor. Dibujemos una esfera. Una esfera hueca con volumen y quiero calcular el flujo que pasa por la esfera. Observemos una cosa importante. Veamos las líneas de campo magnético. ¿Se ven que esta línea entra por un punto pero sale por el otro? Aquí, esta línea entra por un punto pero sale por el otro. Esta línea sale por un punto pero entra por un punto pero sale por el otro. Entonces, ¿cuál sería el flujo de campo eléctrico dentro de la esfera? ¿Cero? Cero, exactamente. Y es cero porque todo el flujo que entra sale. Todo el flujo que está entrando está saliendo al mismo tiempo. Entonces, en total, el flujo magnético, que es B por dA, en un área cerrada es cero. Y este es el símbolo de área cerrada, ¿no? La integral cerrada significa que el área de A es cerrada. Entonces, el flujo magnético de un campo magnético siempre es cero. Siempre, siempre es cero. Eso lo podemos enunciar. Podemos ver el enunciado de eso. Eso, de hecho, es una de las leyes fundamentales de Maxwell, una de las leyes del electromagnetismo. Y establece eso. Está pintado en amarillo. El flujo magnético total a través de una superficie cerrada siempre es igual a cero. Y está representado por la ecuación que estoy señalando ahí. La integral cerrada tiene que ser cerrada, ¿no? Si es una superficie abierta, el flujo magnético puede ser diferente de cero. Pero si es una superficie cerrada, entonces el flujo magnético siempre es cero. Y eso se establece con la siguiente ecuación. El flujo magnético, que es en una superficie cerrada, B por dA, es cero. Siempre.
Entonces encerramos esta ecuación en una cajita. Eso no pasaba con el flujo eléctrico, ¿no? Con el flujo eléctrico sí era diferente de cero en una superficie cerrada. De hecho, esa era la ley de Gauss, ¿no? El flujo eléctrico en una superficie cerrada era K sobre epsilon cero. ¿Sí? Porque las líneas de campo salen. ¿Sí? Como no retornan sobre sí misma, entonces eso quiere decir que el campo, la carga, es una fuente de campo, es una fuente de flujo eléctrico. Pero en el campo magnético, como siempre tenemos una carga positiva y una carga negativa en dipolos, ese campo magnético siempre va a circular sobre sí mismo. Siempre circula sobre sí mismo. A ver. Y por lo tanto, como siempre circula sobre sí mismo, el flujo en cualquier volumen es cero, porque todo lo que entra sale. ¿Sí? Entonces, esta es la ley de Gauss magnética, es igual a cero, diferente a la ley de Gauss eléctrica, que si me decía que el flujo eléctrico en cualquier superficie cerrada, pues era diferente de cero. Aquí, por ejemplo, en esta superficie cerrada, pues es diferente de cero, sin flujo. Aquí, por ejemplo, así encerremos las cargas. Aquí la ley de Gauss me decía que, bueno, el flujo era igual a la carga encerrada sobre epsilon cero por la superficie gaussiana. Aquí así dibujemos una superficie gaussiana encerrando el dipolo. El número de cargas, las líneas de flujo que entran son iguales a las líneas de flujo que salen. Y eso es una consecuencia de que acá hay monopolos eléctricos, y aquí no hay monopolos, sino dipolos magnéticos. Esta ecuación es una manifestación de que acá hay dipolos, y esta ecuación es una manifestación de que hay monopolos. Bueno. Y finalmente, antes de hacer un break, veamos qué pasa cuando tenemos una carga moviéndose en un campo magnético constante. Vamos a lo siguiente. Vamos a tomar la siguiente representación de campo magnético. Si tenemos una X para el campo magnético, decimos que el campo magnético, a ver, entra, sí entra, P por P, sí. El campo magnético entra a la pantalla, ¿sí? Como en este caso. En este caso, el campo magnético está entrando a la pantalla, y si es un punto, el campo magnético sale de la pantalla. Eso es para representar la dirección Z en las 3 dimensiones. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una carga aquí que tiene una velocidad v determinada, pues la velocidad, la fuerza magnética va a estar determinada por el producto cruz entre la velocidad y el campo, o sea que este vector se dirige hacia el campo que va hacia abajo, ¿cierto? Está entrando a la pantalla, y por la regla de la mano derecha, si ustedes la hacen en sus casas, les quedan esta fuerza.
y se puede ver que esa fuerza siempre apunta al centro de un círculo. Por ejemplo, si ustedes toman ahora esta carga de acá, la que está en cero, pues la velocidad tiene esta dirección. Ustedes cogen esa velocidad y la llevan hacia abajo, que es donde apunta el campo, y les va a quedar esta fuerza de acá. Y para cualquier punto en una circunferencia donde hagan eso, la fuerza siempre va a apuntar hacia el centro. Si la fuerza va a apuntar, siempre apunta hacia el centro, entonces ustedes van a producir un movimiento circular, ¿cierto? Es como si ustedes tuvieran como una pelotica atada a una cuerda y la hacen girar. Lo que ustedes están generando es una tensión en la cuerda que siempre apunta hacia el centro y por eso es que la pelotica gira. Aquí pasa lo mismo, aquí vamos a tener una fuerza apuntando hacia el centro que genera un movimiento circular y se puede encontrar que la fuerza es Q por B, simplemente es la carga por la velocidad por el campo. Eso se puede ver porque la velocidad y el campo son perpendiculares, entonces el ángulo entre ellos es 90 y seno de 90 es 1. Y a partir de ahí se puede demostrar que esa fuerza es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cómo no? No, no. No, esto no. Bueno, a partir de una ecuación igualando a la fuerza centrípeta, esa es la fuerza centrípeta, se puede hallar el radio de ese movimiento circular, que simplemente es m por b sobre q por campo eléctrico. Y eso es entonces el radio de una carga moviéndose en un campo magnético constante. Y ese es el principio de funcionamiento de los ciclotrones. Los ciclotrones funcionan así, cargas moviéndose en campos magnéticos y esas cargas van a tener un movimiento circular con un radio determinado. O así también, por ejemplo, funcionan máquinas de separación de elementos, elementos con masas diferentes, tienen que estar cargados, ¿no? Cargados con carga eléctrica. Elementos con masa diferentes van a tener radios diferentes. O sea, van a tener desviaciones diferentes, por lo que se pueden separar masas diferentes, por ejemplo, en un compuesto químico, haciéndolas mover en un Profe, campo magnético. Sí, dígame. ¿qué es qué es un ciclotrón? Un ciclotrón es una máquina donde se aceleran partículas y se aceleran justamente con campos magnéticos, de esa manera. Es como el LHC, ¿sí? El LHC funciona así. Sí, creo que sí. Eh, Como las cosas los, con acel- tuberías larguísimas sí, para acelerar partículas. sí, los aceleradores de partículas funcionan así. Eh, hacen chocar una partícula en esta dirección con otra partícula en dirección contraria, utilizando campos magnéticos. Y bueno, ahí se producen otras partículas y una serie de fenómenos que son interesantes de estudiar. Vean lo que pasa, por ejemplo, si la partícula tiene una velocidad inicial en dirección z, miren cómo se va a mover. ¿Sí? El campo magnético está en x, la velocidad de la partícula está ¿qué? En y en x, y va a empezar a girar, pero como tiene una velocidad inicial en x, entonces también va a avanzar hacia adelante. Es lo que produce el campo en partículas cargadas.
Bueno, entonces dejamos por aquí. Nos vemos en 10 minutos. Listo, profe.
Listo. Entonces, continuamos. ¿Están por ahí? Sí, señor profe. Listo, entonces sigamos. Entonces, nosotros veíamos que el campo magnético es producido por fuentes en movimiento. En la figura tenemos lo siguiente. En esa figura tenemos lo siguiente. Tenemos una carga moviéndose con velocidad v. Tenemos una carga moviéndose con velocidad v. Y esa carga está produciendo un campo magnético como circulando alrededor de ella. ¿Sí ven? Acá un campo magnético circulando alrededor de ella. De esa manera. Obviamente, cerca de la carga, la magnitud del campo va a ser mayor. Por ejemplo, esta flecha y esta flecha son más grandes que si nos alejamos de la carga. Aquí esta flecha y esta flecha ya son más pequeñas. Entonces, a medida que nos alejamos de la carga, el campo magnético va a ir cayendo. Pero, en todo caso, como que circula alrededor de la carga. Esa es la dirección del campo magnético para una fuerza, para una sola carga puntual. Vamos a ver entonces cómo es el campo magnético para una corriente. Veamos el diagrama para una corriente. Miren el campo magnético para una corriente. Como la corriente es una carga, un movimiento constante, entonces cada una de esas cargas que pasan a lo largo del alambre van a generar campo magnético girando alrededor de esa corriente. Entonces, en azul está pintado el campo magnético y en una corriente sí que se ve claramente que el campo magnético circula alrededor de la corriente. Y a medida que nos vamos alejando de la corriente, pues ese campo magnético disminuye. Entonces, aquí también se ve que el campo magnético, en un corte transversal se ve que el campo magnético circula alrededor de la corriente. Y se ha encontrado experimentalmente que el campo magnético que produce una corriente, la magnitud, es una constante mu sub 0, que la vamos a llamar mu sub 0, por I. Esa mu sub 0 es como una U. Es que yo lo hago como las paticas alargadas. Es la letra mu griega, mu sub 0 por I, sobre 2 pi r. Pero ya vamos a ver una ley que me describe el campo magnético para una configuración simétrica general. Por el momento podemos establecer que para una corriente es mu sub 0 por I sobre 2 pi r. Donde mu sub 0 ya vamos a definir cuánto es mu sub 0.
Ah, se me perdió. Ya. Donde mu sub 0 mu sub 0 se puede escribir en general como 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amper. Tesla por metro sobre amper. Y entonces, en general, un campo magnético producido por cargas en movimiento, si hay una asimetría en esas cargas, lo podemos hallar ese campo magnético mediante la ley de Ampère. Vamos a escribir la ley de Ampère. Es la ley de Ampère. Ley de Ampère. La ley de Ampère dice lo siguiente. La integral cerrada del campo por el diferencial de camino, vean que ya no va a ser área sino camino, es igual a mu sub 0 por la carga encerrada, por el campo por la corriente encerrada. Se parece un poco a la ley de Gauss, ¿no? Recuerden que la ley de Gauss era que la integral de campo eléctrico por dA era carga, sí, carga encerrada sobre epsilon 0. Esa era la ley de Gauss. Para campos eléctricos, pues la ley de Ampère es muy parecida a la ley de Gauss. Dice que la integral cerrada de campo eléctrico, pero ya no es diferencial de área, sino diferencial de longitud, ¿sí? O sea, es una integral de camino cerrada, es igual a una constante mu sub 0 por la corriente encerrada. Ya no va a ser carga encerrada, sino corriente encerrada. Y eso tiene sentido porque, claro, la fuente de campo magnético es la carga encerrada. Bueno, la carga en general. La carga produce campos magnéticos, pero la fuente de, dije campos magnéticos, no, es campos eléctricos. Las cargas producen campos eléctricos, pero las cargas en movimiento, como las corrientes, producen campos magnéticos. Entonces, esa ley de Ampère me está diciendo que los campos magnéticos, de nuevo, se producen por cargas en movimiento, en este caso, corrientes. ¿Ok? Entonces, apliquémoslo para, por ejemplo, un alambre y hallamos el campo producido por un alambre, a ver si coincide. Una corriente pasando por un alambre, a ver si coincide con lo que habíamos estipulado antes. Entonces, una corriente y pasando por un alambre produce un campo magnético alrededor de ella. Siguiendo la regla de la mano derecha, este sería el campo magnético. Es un campo magnético que la rodea, ¿cierto? Es un campo magnético que la rodea. Y pues entre más cerca estamos del alambre, pues más fuerte es el campo. Y entre más lejos, pues más débil es el campo. Ok. A ver, la dirección está bien. La regla de la mano derecha. No, los campos irían en dirección contraria. Corremos esto. Sí, porque si los campos giran, pero en dirección contraria.
Van así. Listo, entonces establezcamos cuánto es el campo magnético. Para aplicar la ley de Ampère necesitamos encontrar, como dice la ecuación, un camino donde el campo sea constante, pero un camino cerrado. Este diferencial de longitud es, como está aquí en una integral cerrada, entonces tenemos que encontrar un camino cerrado donde el campo sea constante. Ese camino, pues en este caso va a ser un círculo alrededor alrededor de la corriente. Dibujémoslo acá bien. Más o menos a lo largo de ese círculo, pues el campo va a ser constante, ¿cierto? Si el campo es constante, la integral sale, el b sale de la integral y nos queda b por integral de dl, pues b por l. Y eso nos va a quedar igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. La corriente encerrada, ¿por qué? Por el camino. Si ven que este camino, L, encierra una corriente que estamos llamando I. Entonces es el campo, es mu sub 0 por la corriente encerrada. Y este L, pues es un círculo. La longitud de un círculo, ¿cuánto es? Lo que se llama perímetro, que es la longitud de un círculo. ¿Ustedes recuerdan cuánto es? ¿2 pi r por L? 2πr, solo 2πr. Donde r, pues es el radio, la distancia desde la corriente hacia el punto donde estamos calculando el campo. Entonces nos queda aquí, por la ley de Ampère, que el campo magnético es mu sub 0 por la corriente encerrada sobre 2πr, que era lo que ya habíamos hallado antes. El campo producido por una corriente es mu sub 0 por corriente encerrada, mu sub 0 por I, sobre 2πr. Entonces, vean que es fácil de aplicar, ¿no? Es bien fácil de aplicar. Simplemente hay que identificar el camino. Como antes identificamos el área gaussiana, ahora hay que identificar el camino cerrado donde el campo es constante. Esto es para corriente. Esto es para Profe, un... qué pena. Es que no recuerdo qué es mu. Mi es una constante. Aquí la definimos. Mi es una constante. ¿Dónde está? Ah, bueno. La definimos en el libro. La escribimos en el libro, pero lo podemos escribir acá. Mu sub 0 es una constante que se define como... ¿Cómo era? Cuatro pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amper. Ese es mi sub 0. Gracias, profe. Sigamos viendo aspectos de la ley de Gauss. De la ley de Ampère, ¿qué digo? Veamos lo que pasa, por ejemplo, aquí.
Mire, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos tres corrientes? Tenemos una corriente I1, I2 y I3. Pero la corriente I1 va hacia arriba, I2 va hacia abajo y I3 va hacia arriba. Entonces, digamos que piden hallar el campo en el punto B, en este punto, en el punto azul. Como ya no tenemos solo una corriente, sino tenemos tres corrientes, pues simplemente se aplica la ley de Ampère, pero hallando la carga, la corriente encerrada. Esas corrientes, pues como van en contravía, I1, I2 va en contravía de I1, entonces I1 es positiva, I2 es negativa y I3 es positiva. Entonces, para esos casos simplemente se aplica la ley de Ampère con la carga encerrada. En este caso la carga encerrada es pues I1 menos I2 porque va hacia abajo más I3. Y ahí en ese plano se ve entonces que en efecto I1 y I3 por la convención que adoptamos antes salen del plano y I2 está entrando. Por eso es que es negativa. Listo, hagamos un ejercicio, por lo menos cualitativamente, con la ley de Ampère. Simplemente imaginando el camino cerrado, vamos a hallar el campo producido por ese cilindro. Es un cilindro de corriente, la corriente está fluyendo en esa dirección, está representada con morado, pero esa corriente está, digamos que eso es un cilindro hueco, ¿sí? Digamos que es un cilindro hueco. O sea que la corriente realmente está en la superficie del cilindro. O sea, la corriente está en la superficie del cilindro. ¿Cuánto sería el campo por dentro del cilindro? Así, de una vez. El campo del cilindro se calcularía cero. ¿Por qué? ¿Cero? El campo del cilindro se calcularía con este camino cerrado dentro del cilindro. ¿Cuánta corriente encierra ese círculo cerrado? Cero porque todo lo que entra sale. No, Cero porque la carga es cero, profe. no, Y la carga no es eso, cero. Hay una corriente. ¿Cuánto es la corriente que encierra ese círculo? ¿Cuánto es la corriente que pasa acá, dentro del cilindro? Recuerden que la corriente está en la superficie. Si la corriente está en la superficie, ¿cuánta pasa igual corriente que los encierra? conductores cuando estudiábamos lo del campo, que pues al estudiar dentro de la placa, o sea, dentro de la placa no va a haber como tal, sino solamente es en la superficie. Sí, si la corriente aquí está en la superficie porque es un cilindro hueco, ¿cuánto es la corriente que encierra ese camino que dibujé con negro dentro del cilindro? Cero. Cero. Ese círculo, ese camino no está encerrando corriente, porque toda la corriente está en la superficie del cilindro. ¿Sí? Entonces, si el camino no encierra corriente, el campo magnético dentro del cilindro es cero, para R menor que R mayúscula. ¿Ok? Y si salimos del cilindro, si el radio ahora es mayor que R mayúscula, entonces tomamos
un camino donde el campo sea constante. Este es ese camino. Pues, como la corriente encerrada es I, entonces va a dar lo mismo que si fuera un alambre. Va a ser mu sub 0 por I sobre 2πr. ¿Ok? La cuenta es exactamente la misma que un alambre porque pues ya estamos por fuera del cilindro y pues es lo mismo que si fuera un alambre. La corriente encerrada es I y ese resultado entonces es el mismo de un alambre. ¿Sí ven la diferencia? Si la corriente, si encierra corriente o no encierra corriente, el camino. Lo mismo que pasaba con la superficie gaussiana para cargas. Si no encerraba carga, el campo era cero. Bueno, hay diferentes configuraciones geométricas donde pueden aplicar la ley de Ampère. Eso ustedes ya lo hacen en los problemas. Entonces, bueno, ya casi vamos a acabar. Falta lo último, que es la inducción. Esto tocó hacerlo como afán todo, ¿no? Entonces, resumamos. Resumamos qué leyes del electromagnetismo tenemos. Electromagnetismo. Tenemos las siguientes leyes. Tenemos la ley de Gauss, que es que me da cuenta de que el campo es producido por cargas eléctricas. Tenemos la ley de flujo magnético, que me dice que el flujo magnético es cero, siempre, siempre. Ahí no hay nada que hacer. Eso fue lo que vimos al principio del encuentro. Tenemos la ley de Ampère, que nos dice que la fuente de campo magnético son las cargas. Es lo que estamos viendo ahorita. Y falta una cuarta ley, que es la ley de Faraday, que es la que vamos a ver en este pedazo último, para completar las 4 leyes de Maxwell. Aquí vamos a ver la ley de Faraday. Dejamos un espacio para copiarla arriba. Ley de Faraday. Entonces la ley de Faraday fue encontrada por diferentes experimentos. Vamos a ver una secuencia de experimentos para más o menos entender qué es lo que pasa y cómo y después vemos la ecuación matemática que describe esos experimentos. Entonces, el primer experimento es el siguiente. Tenemos una bobina que es un cable enrollado en un tubo y ese cable está conectado a un voltímetro y ese voltímetro me dice si por la bobina pasa corriente o no. Y tenemos cerca de esa bobina un campo magnético, sí, un campo magnético producido por un imán, pero el imán está en reposo. Cuando el imán está en reposo, se concluye que no hay corriente, porque el voltímetro no marca corriente, ¿cierto? En la bobina. O sea que no hay influencia del campo magnético sobre la corriente si está en reposo, si el imán está en reposo. Pero ahora pasa algo curioso y es que si se empieza a mover el imán hacia arriba y hacia abajo, el voltímetro empieza a marcar. O sea que se establece que
campos magnéticos en movimiento o campos magnéticos variando en el tiempo producen corriente. Producen una FEM, una fuerza electromagnética, que fue el concepto que vimos en encuentros pasados. Entonces, como el imán moviéndose hace producir una corriente dentro de la bobina, es porque la bobina tiene una fuerza electromagnética. El siguiente experimento es este. Tenemos una bobina conectada a una pila. Entonces, la primera bobina, la de arriba, en la primera bobina está circulando corriente. Esa corriente produce un campo magnético. ¿Sí? Si la bobina si la bobina de arriba se mueve de arriba hacia abajo, entonces ese campo magnético va a variar y va a producir una FEM en la segunda bobina. ¿Sí? Y el último experimento fue el siguiente. La primera bobina se conecta a una fuente, la segunda bobina está conectada al voltímetro y eso está conectado a un interruptor de circuito que puede poner o quitar, sí, puede conectar o desconectar el circuito. Pues cuando lo conecta empieza a pasar corriente por la bobina de arriba. Cuando empieza a pasar corriente, pues ese campo varía de cero y empieza a aumentar hasta que se estabiliza su valor. Por cuenta de esa variación en el tiempo del campo magnético, de la corriente que pasa por la bobina de arriba y que produce un campo magnético también variando, entonces eso genera una fuerza electromagnética en la segunda bobina. En conclusión, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que campos magnéticos variando en el tiempo producen fuerzas electromagnéticas. Eso se puede describir mediante la ley de Faraday. ¿Recuerdan que escribimos la fuerza electromagnética como esa E deformada, esa E griega, para diferenciarla de la E del campo eléctrico? Esa E, que es la fuerza electromotriz, es producida por flujos de campo magnético. Esa es la ley de Faraday. Esto es una FEM, una fuerza electromotriz, que es como un voltaje, y esta es un flujo de campo magnético. Y hay un signo menos. Este signo menos es importante por lo siguiente. Este signo menos es por lo siguiente. Veamos que en la figura A tenemos un campo magnético creciente que atraviesa una espira de corriente. Esta espira de corriente es tal que si el campo magnético crece, si ven que varía con el tiempo. Si si el campo magnético permanece constante, no va a producir FEM. Si no varía con el tiempo, no produce FEM. Esta FEM sería cero. Pero si empieza a crecer, empieza a producir una FEM diferente de cero en el circuito. La dirección de esa FEM, si el campo crece, es contraria a la regla de la mano derecha. Por eso se agrega el signo menos. ¿Sí ven que la regla de la mano derecha diría que ese campo produciría una corriente en esta dirección? La regla de la mano derecha establecería como un campo circulando en esa dirección. Pero como es una inducción, ¿sí? O sea, no es que la corriente esté generando el campo, sino que aquí el campo
está generando una FEM, una corriente, ¿sí? Es lo que se llama inducción, que está descrita por la ley de Faraday. Como es una inducción, entonces la dirección de la corriente va a ser contraria. ¿Sí? El campo crece. Entonces, por eso se agrega el signo menos en la ley de Faraday. Eso cuando el campo crecía. Pero ¿qué pasa si el campo decrece? El campo puede crecer, pero también puede decrecer. Si el campo decrece, aquí tenemos el campo decreciente, entonces la FEN inducida va a tener dirección contraria. Ahora sí, va a seguir la regla de la mano derecha. Vean, esa es la regla de la mano derecha y va a tener justamente esa rotación, la indicada por la regla de la mano derecha. Entonces, cuando crece, se opone a la regla de la mano derecha. Cuando decrece, sigue la regla de la mano derecha. Por eso se incluye el signo menos en la ley de Faraday. Bueno, eso es un detalle que es importante tener en cuenta y que por eso se agrega el signo menos en la ecuación. Listo, ahora sí podemos escribir entonces la ley de Maxwell relacionada con la ley de Faraday. Tenemos lo siguiente. Recuerdan que el flujo electromagnético, que es un voltaje, se puede definir como... ¿Se acuerdan que el voltaje es un trabajo? Un trabajo eléctrico. El voltaje se definía como... eh, a ver, sí. La FEM se definía como el campo eléctrico en un camino. Solo que aquí vamos a tener una FEM. Sí, recordemos que el voltaje es el campo eléctrico. Como es un trabajo, es la integral de campo en un camino. Pero esta FEM solo se va a dar en caminos cerrados. Entonces la FEM se puede definir de esa manera. La fuerza electromagnética. Es un voltaje en un circuito. Como es un circuito, entonces es un camino cerrado. Y entonces la ley de Faraday se puede escribir de la siguiente manera. La integral cerrada, voy a escribir la integral cerrada del campo es igual a menos el flujo magnético, menos el flujo magnético. Y esa es la ley de Faraday escrita en términos de la integral cerrada. Es esta misma ley de Faraday, a partir de la definición de la FEM como la integral cerrada de campo en un camino. Y esa era la cuarta ley de Maxwell que faltaba. La integral de campo eléctrico por un camino cerrado es menos la derivada de flujo magnético respecto al tiempo. Entonces, ¿cuántas leyes de Maxwell tenemos? Una, dos, tres y cuatro. Esa última ley, la ley de Faraday, está diciendo que se producen campos eléctricos por variaciones de campos magnéticos, del flujo de campo magnético. Variaciones en el tiempo. Si no hay variación en el tiempo, o sea, si esto es cero, si este término es cero, entonces no hay FEM producida. ¿Ok?
No hay campo eléctrico producido dentro de ese circuito que genera corriente eléctrica. Y esa ley de Faraday, como algunos de ustedes van a exponer en el día de élite, bueno, o en los proyectos, es la que produce ese fenómeno de inductancia, ese fenómeno de inducción que es aplicado en máquinas para convertir campos magnéticos variando en corriente eléctrica y bueno, ese es el principio, se puede aplicar a generadores y tal. Bueno, esos ya son temas especiales de estudio que ustedes van a exponer en los proyectos. Y aquí simplemente lo que hizo Maxwell fue unificar estas cuatro leyes y agregar un término para completar todas las llamadas leyes de Maxwell. Y fue el siguiente término. Fue lo siguiente. Si flujos magnéticos producen campos eléctricos, entonces lo contrario también es cierto. Flujos eléctricos, y aquí escribimos esta ley, flujos eléctricos o variaciones de flujos eléctricos en el tiempo producen campos magnéticos. ¿Cierto? Si flujos magnéticos variando en el tiempo producen campos eléctricos, entonces flujos eléctricos variando en el tiempo también producen campos magnéticos. No solo las corrientes, sino flujos eléctricos variando en el tiempo producen campos magnéticos. Y así quedan completas las cuatro leyes del electromagnetismo que describen todo el electromagnetismo. ¿Ok? Bueno, yo sé que esa última parte fue un poco atropellada y rápida, pero bueno, no hay más tiempo, ¿no? Teníamos que cerrar este tema del electromagnetismo. Simplemente ustedes pueden hacer algunos ejercicios de la ley de Ampère. Esta es la ley de Ampère. Y la ley de Faraday, esta es la ley de Faraday. Y bueno, así quedaría completa la descripción. La descripción del electromagnetismo. Entonces, pues estén pendientes de su correo. Yo tal vez les deje un taller muy corto, pero muy corto, va a ser de verdad corto, de esto, de la ley de Ampère y de la ley de Faraday. Entonces estén pendientes y bueno, ya nos vemos en el próximo encuentro para el parcial. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Profe, Listo, profe. Profe, Sí, dígame. un favorcito. Aló. Hola. Profe, es que pues yo no me encuentro en la ciudad, entonces era para ver si me daba acceso o autorización a los videos a poderlos descargar desde Drive. No, pero ahí los puedes cargar. Ahí, ¿Dónde ahí usted los los puedes sube? cargar sin problema. No, es que en el de la clase pasada no me lo deja descargar. Ah, bueno, es que no, porque yo no le había modificado esta opción, pero ya lo puedes cargar. Listo, profe. Y, profe, una pregunta. Como tal, ya en la siguiente clase ahí está el parcial y ya acabamos, o ya dentro de 15 días volvemos a tener clase. No, la próxima clase, sí, la próxima clase es el parcial y ahí acordamos un horario para que me hagan la presentación del proyecto y eh, ya en la presentación yo les doy la nota final. Listo, profe. Listo. Porque la próxima clase es el... Gracias, profe, profe. Dígame. Sí. para los días Da Vinci, esta semana ustedes no van a tener, ¿cierto? No van a haber espacios Da Vinci. No, no porque van a ver, son días elite. Miércoles, jueves y viernes. El sábado sí está disponible. Sí, a las 9 de la mañana, de 9 a 10. Pues, pues sí, sería el único espacio para poder pues, despejar dudas antes del parcial, ¿no? Sí, o el lunes podemos sacar un espacio también. Pero pues ya el lunes es muy encima, ¿no? Listo, profe. Igual yo le... Sí, no, por eso le digo que el sábado. Sí. Listo, profe.
Profe, ¿y en las clases DaVinci tú envías las sesiones para conectarse? ¿Las solicitamos por correo? No, les han enviado como 3 correos con la sala y ahí están los horarios. Busque el último correo, Da Vinci, y ahí está la sala. Y si no la encuentro, pues me escribe y yo le doy el link de la sala. Pero pues es que ya no hay más Da Vincis, o sea, no es que martes, Listo, miércoles profe. y jueves tenemos día de élite. Pero si quieren, pues Sería el sábado. el sábado, pero solo Por eso una decía hora. que el sábado. Pero no es que el sábado solo es de Sí, 9 no a 10. importa. Igual es. El sábado de 9 Igual a no nos 10 vamos a o el demorar lunes. mucho. Bueno, ahí me escriben y me Igual dicen. escribo antes. Eso. Bueno, entonces que estén bien y bueno, estén pendientes del correo. Bueno, Listo, profe, gracias. Bueno, profe. Hasta luego, gracias. chao.